Bienvenidos a nuestro canal, el hogar de las historias reales, historias que inspiran, que motivan a vivir de manera positiva, y que también son relatos dignos de reflexión y meditación. Hay una savia que solo fluye con más fuerza a través de las grietas. Si la vida te ha dejado cicatrices, no intentes ocultarlas. Al igual que las fantásticas vetas de la madera en la obra de Julián, son precisamente esas heridas las que han forjado tu identidad única. Acompáñanos en el viaje del burro néctar para comprender que no necesitas estar intacto para ser extraordinario, solo necesitas ser tú mismo en un mundo que intenta homogeneizarlo todo. En el remoto valle de Carpentaria, donde los vastos bosques cubrían las laderas de las montañas como una eterna alfombra de un verde intenso, la madera no era simplemente un recurso o un material de construcción común. En esta tierra, la madera era oro, era el aliento, el pulso económico y la única medida para la existencia humana. El pueblo de Carpentaria se había hecho famoso desde hacía mucho tiempo en reinos lejanos gracias a las hábiles manos de sus artesanos y a la exquisita técnica de fabricación de muebles para la exportación. Sin embargo, detrás de esa resplandeciente prosperidad, existía una ideología implacable que había echado raíces profundas en la conciencia de cada habitante, una fe ciega en la perfección absoluta de los números y las formas planas. La gente de Carpentaria veneraba las cintas métricas de acero de extrema precisión y los modernos conjuntos de sierras de enorme potencia. En su mundo, un árbol hermoso debía ser un árbol que cumpliera estrictamente con las leyes de la geometría. La única y suprema medida de valor aquí se resumía en dos conceptos: rectitud y volumen. Un tronco de roble o una rama de pino se consideraba un tesoro cuando se alzaba hacia el cielo sin la más mínima imperfección, con la veta de la madera densa y pesada, lista para ser cortada en largos y suaves tablones, sin una sola mancha. Tales troncos de madera reportaban un altísimo valor económico. Eran el orgullo de los entusiastas leñadores y el objetivo de todo taller de carpintería de la región. Sin embargo, esta veneración por la belleza estandarizada también creaba una visión cruel hacia todo lo que se salía de la norma. Para los habitantes de Carpentaria, los árboles que la naturaleza había moldeado en formas retorcidas, los troncos rugosos con nudos extraños o las secciones torcidas y llenas de cicatrices eran considerados madera de desecho. Los miraban con desprecio, considerando los errores de la creación, criaturas defectuosas que ocupaban inútilmente el espacio del bosque. Sin la menor vacilación, estos árboles de descarte solían ser talados sin piedad, troceados inmediatamente para leña y así dejar espacio a hileras de árboles industriales que crecían rectos, como barras de hierro sin alma. En medio de una atmósfera sofocante por el rugido de las sierras y la obsesión por la productividad, el anciano Julián aparecía como una enigmática y solitaria nota de silencio en el linde del bosque. Julián era un viejo carpintero, con el pelo ya blanco como la escarcha de las cumbres montañosas, y sus manos eran ásperas, llenas de los callos acumulados tras décadas empuñando el cincel. Mientras todo el pueblo se afanaba en perseguir los troncos rectos para acumular oro y plata, Julián eligió un camino completamente opuesto. Solía pasar la mayor parte del día adentrándose silenciosamente en las zonas más profundas del gran bosque, no para cazar los troncos perfectos, sino para buscar y cuidar las viejas y retorcidas raíces de árboles a las que nadie prestaba atención. La cabaña de carpintería de Julián estaba apartada de los modernos talleres industriales, rodeada de trozos de madera curva que otros habían desechado. Julián no creía en la precisión de la cinta métrica de acero. Medía la madera con la sensación de sus yemas y con la vibración de su corazón.
En aquellas raíces nudosas no veía defectos, sino toda una vida llena de orgullo. Cada cicatriz en el tronco contaba una vez que había vencido una feroz tormenta. Cada sección curva era testimonio de su esfuerzo por abrirse paso entre las grietas de las rocas en busca de luz. Mientras el mundo a su alrededor se ocupaba de uniformizarlo todo, Julián se detenía pacientemente a escuchar la voz de las almas abandonadas. Los habitantes de Carpentaria solían mirar a Julián con una mezcla de lástima y burla, pero al anciano no le importaba en lo más mínimo. Para él, la verdadera belleza no residía en la superficie pulida o en las líneas rectas sin alma, sino en la autenticidad de la experiencia de la supervivencia. Con calma, solía decir a los jóvenes leñadores, absortos en sus bloques cuadrados, una frase que se había convertido en la guía de toda su vida: un árbol recto nos da madera, pero un árbol torcido nos da un alma. Para Julián, un tronco recto solo proporcionaba material para construir, pero eran precisamente las curvas dolorosas y retorcidas donde la savia fluía con más fuerza, donde se ocultaba la identidad única y más profunda de la naturaleza, algo que las máquinas nunca podrían crear. La existencia de Julián en Carpentaria no era solo una profesión, sino un silencioso recordatorio de los valores sagrados que estaban siendo borrados gradualmente bajo la presión de la cinta métrica de acero y la codicia humana. En el mundo de la perfección y las medidas implacables de Carpentaria, la existencia de Néctar era como un desafío silencioso a todo lo que se consideraba la norma. El único compañero del anciano Julián no era un valiente caballo de batalla ni una mula robusta capaz de cargar cientos de kilos de madera en su lomo, sino Néctar, un pequeño burro con una pata trasera tullida, lo que hacía que cada uno de sus pasos fuera cojeante y vacilante por los senderos pedregosos. Néctar no poseía la fuerza muscular para enfrentarse a los pesados troncos como los otros animales del pueblo. Apenas tenía fuerza para cargar pequeñas cestas tejidas llenas de frutos silvestres o los insignificantes trozos de madera que el viejo carpintero recogía en el linde del bosque. La presencia de este burro de paso irregular en medio de una comunidad obsesionada con la productividad y la velocidad se había convertido en el blanco de las habladurías más crueles. Los aldeanos solían reunirse para señalarlo y burlarse con tonos sarcásticos, diciendo que el viejo Julián y su burro cojo eran el dúo perfecto del desperdicio. A sus ojos, tanto el anciano carpintero como esta criatura imperfecta eran elementos sobrantes, que no contribuían en nada a la prosperidad de la prestigiosa industria maderera de exportación. Los jóvenes carpinteros y los impetuosos arrieros siempre miraban a Néctar con desdén, considerando su andar cojeante como un símbolo de estancamiento e inutilidad. La presión no se limitaba a las burlas casuales en las calles del pueblo. Las fuerzas económicas de Carpentaria, las gigantescas corporaciones madereras con la ambición de devorar cada rincón del gran bosque, presionaban continuamente a Julián para que vendiera su última parcela de tierra forestal. Querían arrasar la zona del linde del bosque, considerada por ellos caótica e ineficiente, para reemplazarla por plantaciones de árboles industriales de crecimiento rápido, donde cada árbol sería perfectamente recto y uniforme bajo el control de las máquinas. Para ellos, permitir que Julián y su burro tullido ocuparan una tierra fértil era un despilfarro económico inaceptable. Sin embargo, detrás de su apariencia frágil y sus patas imperfectas, entre Julián y Néctar existía un vínculo invisible pero increíblemente fuerte. La imperfección de Néctar no molestaba a Julián, al contrario, él apreciaba su ritmo lento. En sus viajes a través del humus del viejo bosque, el paso cojeante de Néctar obligaba a Julián a detenerse más a menudo, a observar con más atención,
Y fue en esas pausas donde descubrió la belleza fantástica de las viejas y retorcidas raíces de árboles que los que iban deprisa siempre pasaban por alto. Néctar no era solo un animal de carga, era un compañero que comprendía su soledad y su singularidad. Mientras todo el pueblo se embriagaba con valores superficiales, en el rincón de un humilde taller de carpintería, la paciencia del anciano y la perseverancia del burro cojo tejían en silencio una historia sobre el verdadero valor de la savia, aquello que nunca se mide por la fuerza muscular o la rectitud de una cinta métrica. A pesar de las presiones para vender su tierra y el desprecio de quienes lo rodeaban, Julián se mantuvo firme junto a su amigo de cuatro patas. Entendía que si renunciaba a esa tierra, si abandonaba a Néctar, las últimas curvas de su alma también serían allanadas por las sierras. La existencia cojeante de Néctar era la prueba más viva de la creencia de Julián, que un ser no necesita ser perfecto según los estándares del mundo para albergar un gran espíritu. El enfrentamiento entre las implacables cintas métricas de acero por un lado, y el lento ritmo de Néctar por el otro, continuaba, presagiando cambios más profundos que sacudirían los cimientos de las creencias de toda la tierra de Carpentaria. En el incesante ajetreo del pueblo de Carpentaria, donde los estridentes sonidos de las sierras y el olor a madera recién cortada siempre llenaban el aire, un acontecimiento inesperado sacudió la mentalidad pragmática de la región. Un año, un famoso multimillonario de tierras lejanas, poseedor de las colecciones de arte más caras y refinadas, llegó al pueblo con una petición única: encargar una pieza que fuera la obra de su vida. La noticia corrió como la pólvora por los talleres de carpintería, despertando la codicia y el anhelo de afirmar la reputación de los artesanos. Los aldeanos, entusiasmados, se apresuraron a presentar sus maderas más preciadas, troncos seleccionados meticulosamente con innumerables cintas métricas, que alcanzaban una rectitud absoluta y una superficie lisa como un espejo. Creían que la perfección impecable, la cuadratura milimétrica, sería lo que conquistaría a este cliente de alta alcurnia. Sin embargo, para asombro de todos los arrieros y de los carpinteros más talentosos, el multimillonario negó con la cabeza ante cada pieza de madera perfecta que le presentaban. Las miró con indiferencia e hizo un comentario que resquebrajó la fe de todo el pueblo: son tan perfectas que carecen de alma. No busco la rectitud inerte ni las superficies planas hechas a máquina. Necesito algo que pueda contar la dureza del tiempo, el orgullo de la supervivencia oculto en las imperfecciones. Aquellas palabras fueron como un jarro de agua fría para las cintas métricas que reinaban en Carpentaria, abriendo una dimensión de valor que durante mucho tiempo habían ignorado o enterrado deliberadamente bajo los escombros. Mientras todo el pueblo caía en un estado de confusión y desconcierto, el anciano Julián mantuvo una actitud silenciosa y paciente. En lugar de competir por la atención en la plaza, guió en silencio a su burro Néctar hacia las profundidades del bosque, donde la oscuridad del gran bosque y las densas capas de hojarasca lo cubrían todo. Este era un viaje no apto para los apresurados. Néctar, a pesar de su pata trasera coja, reveló una intuición extraordinariamente sensible que ningún dispositivo moderno podía reemplazar. En el mundo silencioso del bosque profundo, Néctar parecía escuchar los latidos silenciosos desde las entrañas de la tierra. Tenía una extraña habilidad para sentir tipos de madera que se habían fosilizado en las profundidades o árboles que llevaban siglos muertos pero que en su interior aún conservaban una veta tan dura como el acero. La imperfección de Néctar ya no era una carga, sino que se convirtió en la conexión perfecta con los valores olvidados. Condujo a Julián a través de laderas rocosas y escarpadas, donde los árboles perfectos nunca podrían crecer,
para finalmente detenerse ante un solitario y antiguo roble. Era un tronco que había sido alcanzado por un rayo, carbonizando la mitad de su cuerpo, con una forma tan retorcida, nudosa y grotesca que resultaba aterradora para el ojo común. Un árbol que había sufrido la devastación de un desastre natural, llevando sobre sí profundas cicatrices y vetas dobladas en un esfuerzo extremo por renacer de las cenizas. Julián tocó aquella corteza quemada, sintiendo la savia que aún fluía silenciosamente a través de las fibras retorcidas, y supo que había encontrado el alma que el multimillonario buscaba. La contradicción entre la belleza exterior pulida y el valor oculto en las imperfecciones comenzó a definirse claramente en este punto. Mientras los aldeanos seguían ocupados lijando tablones rectos para ocultar su vacuidad interior, Julián y Néctar se encontraban ante un desecho de la creación que, sin embargo, contenía la fuerza de supervivencia más intensa. Aquel roble golpeado por el rayo era el símbolo de la filosofía de Julián. La verdadera savia no se encuentra en las líneas rectas y fáciles, sino que fluye con más fuerza a través de las grietas, las curvas y los duros desafíos del destino. El viaje al bosque profundo de este dúo de desechados no fue solo para encontrar madera, sino para redescubrir las identidades que el pragmatismo de la cinta métrica de acero había borrado en carpintaria. En la quietud absoluta del taller de carpintería al borde del bosque, donde solo se oía la suave respiración del burro Néctar y el intenso aroma a roble viejo, el anciano Julián comenzó un viaje creativo sin precedentes en su vida. Este pasaje marca el momento en que la savia fluye desde el corazón del carpintero hacia la madera rugosa, transformando lo que el mundo había desechado en un símbolo eterno de orgullo. Julián tomó su viejo cincel. Sus manos callosas tocaron suavemente la corteza carbonizada del roble que Néctar había encontrado en las profundidades del bosque. No comenzó con planos técnicos cuadrados, ni usó una cinta métrica para forzar la madera en moldes preestablecidos como los otros carpinteros del pueblo. En cambio, Julián eligió escuchar la voz silenciosa de la madera. Pasó meses simplemente observando, comprendiendo cada grieta, cada nudo rugoso que el desastre natural había dejado. Para Julián, esculpir no era doblegar la madera a su voluntad, sino seguir sus imperfecciones para liberar el alma oculta en su interior. Cada golpe de su cincel llevaba consigo una paciencia infinita. Julián tallaba meticulosamente, poco a poco, siguiendo las curvas naturales que los aldeanos consideraban madera de desecho. Apreciaba las marcas del rayo como si fueran pinceladas del destino, convirtiéndolas en sombras llenas de profundidad para su obra. Tras meses de trabajo diligente, una entidad fantástica emergió gradualmente del tronco podrido. Era la imagen de una criatura que se erguía de las cenizas, con vetas de madera que se curvaban suavemente como ríos en una corriente poderosa. La obra no tenía una sola línea recta, pero poseía una vitalidad que vibraba hasta lo más profundo. El día de la exhibición finalmente llegó, convirtiendo la plaza de Carpentaria en un escenario de marcados contrastes. Mientras los muebles de los leñadores más ricos parecían cajas sin vida, planos y fríos, la obra de Julián se erigía como un himno a la vida. Cuando se retiró la lona que la cubría, toda la plaza quedó en silencio. Los carpinteros que una vez se burlaron de Julián ahora estaban atónitos ante una belleza que nunca habían imaginado. El multimillonario de tierras lejanas se acercó, con los ojos llorosos al contemplar las curvas retorcidas y emotivas de la escultura. Sin una sola palabra de elogio extravagante, el multimillonario se arrodilló en silencio ante la obra de arte. Con la voz quebrada, exclamó que esto era el verdadero arte, porque no tenía una sola línea recta,
pero era el camino más corto hacia su corazón. El multimillonario pagó un precio equivalente al valor de todo el pueblo junto solo para poseer esta obra maestra nacida del descarte. Pero Julián, el carpintero que siempre había considerado la madera como alma y no como oro, tomó una decisión que cambiaría el futuro de Carpentaria. Solo tomó el dinero suficiente para comprar las tierras del bosque amenazadas por la explotación. Su único propósito no era la riqueza, sino proteger a otros árboles torcidos y nudosos de las sierras pragmáticas. Julián quería convertir el bosque en un refugio seguro para la belleza imperfecta, un lugar donde la savia pudiera fluir libremente a través de las grietas del tiempo. En la tierra de Carpentaria, donde los ecos de la histórica subasta aún resonaban en cada hoja del viejo bosque, una ola de cambio psicológico sin precedentes comenzó a infiltrarse en todos los rincones de la vida social. El evento de la obra de arte del anciano Julián, honrada y vendida por una fortuna colosal, asestó un golpe mortal a la ideología pragmática que había reinado allí durante siglos. De repente, el concepto de belleza y valor se invirtió por completo, lo que llevó a la explosión de un fenómeno que la gente llamó la fiebre de la madera curva. Los aldeanos, que durante tanto tiempo solo habían venerado la rectitud y los fríos números de la cinta métrica, ahora se apresuraban a desechar sus planos técnicos cuadrados para adentrarse en el bosque profundo con un único objetivo: encontrar troncos rugosos y retorcidos. Este tardío viaje en busca del despertar se desarrolló en una atmósfera llena de drama e ironía. Los jóvenes carpinteros, los arrieros que una vez despreciaron los nudos de la madera de desecho, ahora rastreaban cada ladera de la montaña, con la esperanza de encontrar algún tronco torcido para cambiar su suerte. Sin embargo, la naturaleza siempre tiene sus propias leyes, crueles y justas. Después de muchos días de búsqueda en vano, los aldeanos se dieron cuenta de una amarga verdad: no podían encontrar ninguna madera curva o nudosa de valor. Porque, precisamente, su codicia desmedida y la cinta métrica de acero en el pasado los habían llevado a talar, trocear y quemar todo lo que una vez consideraron inútil. Este despertar trajo consigo un profundo dolor por una pérdida irreparable. Los aldeanos se pararon en medio de los bosques industriales de crecimiento recto, uniformes como barras de hierro sin alma, y se dieron cuenta de que habían aniquilado el alma de su propia tierra. Los árboles perfectos según los viejos estándares ahora parecían vacíos y monótonos ante la belleza de las cicatrices y las curvas que habían borrado por error. La lógica de este castigo residía en que, cuando los humanos solo ven el mundo a través del lente del beneficio a corto plazo, destruyen sin querer los mismos valores duraderos y únicos que podrían salvarlos en el futuro. El vacío del viejo bosque en ese momento era un espejo que reflejaba la pobreza del alma de aquellos que una vez despreciaron la savia oculta tras las imperfecciones. En este contexto de arrepentimiento generalizado, la existencia de Julián y el burro Néctar brilló como un testimonio de visión de futuro y compasión. Solo Julián, el viejo carpintero que había pasado toda su vida protegiendo a los seres abandonados, y el burro tullido Néctar, la criatura con una aguda intuición para los latidos de la madre tierra, sabían dónde se escondían todavía los verdaderos tesoros. No compartieron ese secreto con fines de lucro, sino para proteger lo que quedaba de la diversidad y la savia. Néctar guió a Julián a través de las profundas capas de hojarasca, hacia tierras escarpadas donde las máquinas no podían llegar, donde los viejos y nudosos robles seguían alzándose en silencio desde las cenizas del prejuicio. En el silencioso movimiento de la conciencia del pueblo de Carpentaria,
Una transferencia de generaciones e ideas estaba teniendo lugar bajo las copas de los viejos robles del gran bosque. No se trataba solo de una excursión, sino de una verdadera peregrinación a la memoria y a los valores olvidados de la naturaleza. En lugar de alimentar el odio o la envidia hacia aquellos que una vez se burlaron de él llamándolo un viejo loco, que recogía basura, Julián decidió abrir su corazón con la gran generosidad de un carpintero que había comprendido las leyes de la savia. Entendió que el despertar de los aldeanos tras la fiebre de la madera curva era la única oportunidad para salvar el alma de toda la región. Julián inició un nuevo viaje, guiando a la gente hacia las profundidades del bosque verde. Su propósito no era llevarlos a buscar recursos para explotar o talar, sino llevarlos a aprender a ver. Quería que vieran la supervivencia en lugar del beneficio, que vieran la identidad en lugar de formas sin alma. En este viaje, el burro Néctar ya no era una criatura despreciada o rechazada. Con su pata trasera coja, Néctar avanzaba en silencio como un orgulloso guía. Sus grandes orejas ya no colgaban cansadas, sino que se erguían, extremadamente sensibles para detectar las vibraciones más sutiles del viejo bosque. El ritmo lento de Néctar era precisamente el ritmo al que Julián quería que los aldeanos se acostumbraran. Una desaceleración necesaria para observar cada grieta de roca, cada cañón escarpado. Estos lugares, que antes los aldeanos solo veían a través del lente sin alma de las modernas sierras con desprecio y burla, ahora aparecían, bajo la guía de Néctar, como santuarios de la vida. En esas tierras lejanas y escarpadas, bajo la meticulosa guía de Julián, los habitantes de Carpentaria comenzaron a aprender una habilidad que habían perdido hacía mucho tiempo. Aprender a observar los viejos robles nudosos no con frías cintas métricas de acero, sino con una profunda empatía desde el corazón. Julián les mostró cómo un árbol tenía que retorcerse dolorosamente para captar los débiles rayos de sol en un acantilado. Como una gran cicatriz en un tronco seco era el testimonio heroico de una vez que había resistido valientemente una feroz tormenta en el gran bosque. Las imperfecciones que una vez quisieron cortar para leña ahora aparecían como medallas de valentía y de la increíble fuerza de supervivencia de la naturaleza. La voz cálida y profunda de Julián resonaba en el silencio del bosque de robles, llevando consigo filosofías de vida impregnadas de savia. Miró a los granjeros y a los jóvenes carpinteros, y les enseñó con dulzura: la madera recta les da una casa para vivir, pero la madera curva les da una razón para amar esa casa. Julián enfatizó que el verdadero valor de la vida de un árbol no reside en cuántos tablones planos proporciona para el mercado, sino en su viaje de superación de las dificultades para crear su singularidad. Aconsejó a los aldeanos que nunca intentaran doblegar los árboles o los seres vivos según sus deseos subjetivos y egoístas, sino que dejaran que ellos les enseñaran a vivir, a ser resilientes y a apreciar las cicatrices del destino. La escena concluye con la imagen de la gente de pie en silencio, observando un roble retorcido que se alzaba desde el abismo. Su silencio ya no era de desprecio, sino la reverencia de almas recién rescatadas de la ceguera de la codicia. La peregrinación a la memoria de Julián y Néctar había cambiado verdaderamente el rumbo del pueblo de Carpentaria. A partir de aquí, comenzó una nueva era de comprensión y conservación, donde los humanos aprendieron a apoyarse en las curvas de la naturaleza para redescubrir la savia de sus propias almas. En la atmósfera tranquila del taller de carpintería al borde del bosque, un nuevo capítulo en la historia del pueblo de Carpentaria se estaba escribiendo en silencio, no con el rugido de las máquinas, sino con el ritmo pausado de manos que sabían apreciar el valor original. El taller del anciano Julián, que una vez fue considerado un rincón oscuro de lo anticuado,
Ya no sufría la soledad en medio de la indiferencia del mundo. El punto de inflexión provocado por el despertar de los aldeanos había traído a los jóvenes de vuelta a los valores fundamentales de la carpintería, donde comenzaron a aprender a dialogar con la madera en lugar de simplemente explotarla. Los jóvenes arrieros, aquellos que antes solo conocían la velocidad, el afán de lucro y los bloques de madera rectos y sin alma, ahora se sentaban en silencio junto al burro Néctar. La presencia de Néctar ya no era objeto de burla sobre una criatura inútil. Se había convertido en la encarnación de la paciencia necesaria para un verdadero carpintero. Se sentaban allí, en un espacio impregnado del olor a resina y serrín, para aprender una habilidad aparentemente simple pero increíblemente difícil, como afilar los cinceles manuales para que fueran cortantes y flexibles. El rugido de las sierras en la cima de la montaña, el sonido de la industrialización y el pragmatismo, fue reemplazado gradualmente por una sinfonía completamente nueva. Era el sonido rítmico de los golpes suaves de los cinceles, el suave susurro del cepillo de madera como el aliento del bosque verde, señalando que la conexión espiritual entre el hombre y la naturaleza había sido restaurada. Más profundo que una habilidad manual, los aldeanos comenzaron a comprender una filosofía de vida que Julián había preservado durante toda su vida. La carpintería no es el procesamiento de materias primas para crear objetos, sino un diálogo sagrado entre el alma del artesano y el alma de la madera. Aprendieron que cada veta de madera, por rugosa o retorcida que sea, lleva consigo una historia de supervivencia única. Y la tarea del artesano es seguirla para liberar su belleza oculta. A partir de esta comprensión, comenzaron a nacer los primeros productos creados a partir de la madera de desecho que antes se tiraba, llevando consigo el aliento del Renacimiento. Eran sillas con la forma natural de las raíces de los árboles, marcos de cuadros que seguían cada grieta del tiempo, donde las imperfecciones se celebraban en lugar de ocultarse. Estas nuevas obras no eran uniformes. No eran perfectas según los fríos estándares industriales de la cinta métrica de acero, pero era precisamente esa diferencia lo que les otorgaba un valor único. Cada objeto ahora tenía un nombre, una historia propia, que reflejaba el viaje de superación del árbol en medio del gran bosque. La inutilidad del burro Néctar de antaño, a los ojos de los artesanos recién despertados, se había convertido en una poderosa fuente de inspiración para la perseverancia. Todos se dieron cuenta de que fue el ritmo lento y cojeante de Néctar lo que le dio a Julián la pausa suficiente para ver las obras maestras ocultas en los troncos podridos. La sinfonía de los cinceles manuales en carpintería no solo creaba objetos, sino que estaba esculpiendo un nuevo futuro, donde la savia se apreciaba en cada veta retorcida y en las orgullosas cicatrices del destino. En la tierra de Carpentaria, donde los ecos del despertar aún se propagaban con fuerza en el pensamiento de cada habitante, el paso del tiempo comenzó a tejer un capítulo final glorioso y lleno de aprecio. Este pasaje no es solo el final de una historia, sino el establecimiento de un legado eterno sobre la savia, un símbolo perdurable del valor de la diferencia en un mundo que se homogeneiza gradualmente. Muchos años después de los acontecimientos que sacudieron la mentalidad pragmática, el pueblo de Carpentaria se había transformado por completo. Ya no era una árida fábrica de exportación de madera, donde solo se oía el rugido de las sierras y la obsesión por los números sin alma de la cinta métrica de acero. Se había convertido verdaderamente en un santuario del arte y la conservación, donde el hombre y la naturaleza encontraron un lenguaje común en perfecta armonía. El antiguo bosque de robles retorcidos, esos seres que una vez fueron considerados desecho y amenazados por la codicia, ahora había sido declarado oficialmente reserva perpetua.
Era una tierra sagrada, un museo viviente de la savia, donde a la gente solo se le permitía entrar para admirar, aprender e inclinarse ante la intensa fuerza de supervivencia de la naturaleza, sin que se permitiera absolutamente ninguna intrusión ni el uso de ninguna medida cruel para valorar. Cuando la edad comenzó a pesar sobre sus hombros y la escarcha del tiempo blanqueó su cabello, el anciano Julián comprendió que había llegado el momento de que su misión fuera continuada. En una tarde en que el atardecer teñía de oro todo el bosque, Julián entregó en silencio su viejo cincel manual, la reliquia con la que había esculpido una obra maestra a partir del descarte, a su hijo. El hijo de Julián ya no era un joven impetuoso con cintas métricas de acero, sino un artesano que había comprendido profundamente el valor de las curvas. Recibió el cincel no solo como una herramienta de trabajo, sino como una responsabilidad sagrada para proteger la savia y preservar la identidad de toda la región. Esta herencia es la prueba más clara de que el legado de Julián no reside solo en obras tangibles, sino que ha cobrado vida en el alma de la siguiente generación. La imagen del anciano carpintero Julián sentado serenamente en un viejo y nudoso tronco de árbol, junto al burro Néctar que pastaba tranquilamente bajo el resplandeciente atardecer, se había convertido en un nuevo y orgulloso símbolo del pueblo de Carpentaria. Era una escena serena pero que contenía una fuerza que conmovía el corazón de cualquiera que la viera. Néctar, la criatura que una vez fue ridiculizada por los aldeanos como inútil y deshecho por su pata trasera tullida, era ahora la encarnación de la perseverancia y del ritmo lento y sabio de la vida. Fue su paso cojeante el que enseñó a los humanos a detenerse en el momento justo para reconocer la belleza oculta. Y fue su inutilidad la que salvó a todo un bosque de la devastación de la codicia. El legado eterno de la savia en Carpentaria se convirtió en una profunda lección, recordando a cada generación futura que la identidad de una persona o de un pueblo nunca reside en la suavidad, el brillo o la perfección artificial exterior. El verdadero valor reside en esas corrientes de savia silenciosas pero poderosas, que fluyen persistentemente a través de las profundas cicatrices del pasado y de las duras curvas del destino. Aquello que el mundo una vez quiso desechar por considerarlo anticuado, inútil o defectuoso, a veces resulta ser la única luz capaz de salvar nuestra alma en los días en que el mundo se vuelve más vacío y árido a causa del pragmatismo. El resultado del viaje del anciano Julián y el burro Néctar no se limita a las obras maestras de madera, sino que es también un profundo mensaje para cada uno de nosotros sobre cómo percibir nuestro propio valor en un mundo lleno de estándares exigentes. Este pasaje es un recordatorio de que la vida de cada persona no tiene por qué ser una línea perfectamente recta para ser considerada exitosa. El mensaje central que la historia quiere transmitir al lector es la celebración de la identidad individual y la compasión hacia las imperfecciones. En una sociedad que siempre usa la cinta métrica del prejuicio para medir la productividad y la rectitud, a menudo tendemos a rechazar las grietas o las curvas retorcidas de nuestra alma. Sin embargo, recuerda que son precisamente las cicatrices del destino, las veces que tuvimos que retorcernos para sobrevivir a las tormentas, donde la savia fluye con más fuerza y crea vetas únicas que nadie puede copiar. Nunca te sientas inferior por ser diferente o te sientas inútil como el burro Néctar, porque a veces tu ritmo particular es la clave para descubrir valores que aquellos que corren apresuradamente tras la multitud siempre pasarán por alto. Además, la historia es una lección sobre el despertar en nuestra forma de tratar a la naturaleza y a todos los seres que nos rodean. Cuando solo miramos el mundo con ojos pragmáticos, destruimos sin querer las bellezas ocultas que requieren empatía para ser reconocidas.
La verdadera savia no reside en el brillo superficial, sino en el esfuerzo por levantarse de la adversidad. Aprendamos a apreciar la madera de desecho de la vida, porque quién sabe, a los ojos de un carpintero con alma como Julián, esas cosas podrían ser las almas más nobles esperando ser despertadas. Finalmente, el mensaje más grande para ti es, atrévete a vivir con tus propias curvas. No dejes que las cintas métricas sin alma del mundo definan tu valor. Aquello que una vez quisiste desechar por considerarlo defectuoso, imperfecto, a veces resulta ser lo que salva tu alma en los días en que el mundo se vuelve más vacío. Deja que la savia en tu interior fluya libremente a través de las grietas, para que cada dolor que pase deje una veta maravillosa, convirtiendo tu vida en un legado eterno de orgullo y generosidad. Muchas gracias por tomarse el tiempo de seguir y escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con todos. Les deseamos paz y felicidad.